permita a cada una de nos permita a cada una de nosotras poder compartir de su maravillosa palabra y bueno, como decía la hermana Elsa en su oración, que sea Él, ¿verdad? A través de su rúa, trayendo a nosotros digamos, el conocimiento y lo que verdaderamente Él quiere transmitirnos en esta tarde a todas nosotras. A la verdad, nosotros preparamos siempre una enseñanza de acuerdo a lo que Él nos permite estudiar, pero Él termina haciendo como Él quiere. Entonces, eso es lo que espero. Por otro lado, lo de la portada, pues esperaba que colocaran la de la publicidad, por eso no coloqué imágenes allí. Pero entonces, por favor, hermana, me colabora con lo de la introducción. Bueno, yo en el nombre había colocado, escogí como nombre en la vida de estas dos mujeres que me permite el Padre compartir hoy, Rahab y Aksa. Coloqué que es un legado, ¿verdad? Un legado para nosotras, un legado de Muná, un legado de convicción, de visión. Yo creo que todas nosotras sabemos lo que significa la palabra legado. Legado es como aquella cosa material o inmaterial, ¿verdad? Que se entrega o que se deja por herencia, que por lo general las herencias la dejan los padres o aquellas personas que van, digamos, recibiendo, valga la redundancia, una herencia de generación tras generación. Hermana Darle, usted me hace un favor y se va al final donde está, después de la conclusión, un capítulo de Romanos que tenemos allí como para enlazarlo del título con la enseñanza. Por ahí tenemos, ahí está, Romanos 15:4. Miren lo que dice la hermosa palabra en el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua. Dice, porque todo lo escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos, por tanto, con el aliento del Tanaj podamos pacientemente sujetarnos a nuestra esperanza. Entonces vemos cómo el Padre definitivamente permite que estas historias de estas damas que Él nos ha permitido conocer su vida, su trayectoria, que esas digamos, situaciones específicas, especiales en su vida quedaran allí plasmadas y quedaron como un legado, ¿cierto? Para nosotras, como ese regalo que nosotras tenemos para nosotras guiarnos y seamos ilustradas y seamos de cualquier manera enseñadas. Por eso fue que escogí esta palabra legado, porque me pareció muy bonito saber que es una herencia que nosotros recibimos de nuestro Padre. Entonces, ahora sí, vámonos a la introducción. Bueno, en este pequeño estudio se confirma la importancia que tiene la mujer, que tenemos nosotras las mujeres para Adonai. Al escudriñar la palabra del Eterno es maravilloso conocer las diferentes historias registradas allí, de mujeres comunes igual a nosotras. Al analizar la vida de Rahab y Aksa, contemplamos el valor incalculable que Abba otorga a la mujer, concediéndoles grandes privilegios, retos y llamándolas al cumplimiento significativo de muchos propósitos. En cada una de estas historias el Padre nos deja un valioso mensaje. Vemos cómo Él no escatimó en escoger a estas privilegiadas damas utilizando las circunstancias, características y condiciones específicas en ellas para el cumplimiento de su voluntad, siendo estas mujeres instrumentos de bendición en cada una de las situaciones que el Padre les permitió vivir. Quiero hacer mucho énfasis cuando digo de que son instrumentos porque entendemos que nosotras todas como mujeres y como seres humanos, hablando de los seres humanos en general, tenemos una voluntad que el Padre nos dio y en medio de esa voluntad nosotros decidimos, ¿verdad?, el qué hacer. Decidimos si obedecemos, si no obedecemos. Pero por sobre todas las cosas nosotros tenemos claro que la voluntad del Padre se cumple sí o sí. Que todo sucede bajo la voluntad, la soberanía del Padre. Es decir, que si no hubiesen sido estas mujeres, pudo haber sido que escogiera a otras personas, ¿verdad? Pero el Padre hace lo que tiene que hacer por encima de cualquiera porque Él está por encima de cualquier cosa. Y yo pienso que así como Él usó a estas mujeres, las preparó, ¿verdad? Así como nos está preparando también a nosotras. Entonces, hermana Darly me colabora con la siguiente diapositiva, le agradezco. Bueno, vamos a empezar por aquí con la señorita Rahab, que es una muestra de la gracia inmerecida de Adonai.
de emuná y de valentía. Continuemos con la siguiente. Bueno, yo quise conseguir el significado del nombre de Rahab, y dice que el nombre, de acuerdo a la concordancia Strong, dice que significa asegúrate, esforzásteme, es una manera de pronunciarlo, levantará, instar seriamente, habla de importunar, envalentonar, actuar con insolencia. Nosotros hemos aprendido en el transcurso del tiempo que el Padre nos viene formando, que muchas veces los nombres de estas personas iban muy ligados de pronto a su carácter o a la personalidad, a lo que ellos iban a hacer pues en el transcurrir de su vida. Por eso me pareció importante traer a colación el significado de los nombres de estas mujeres. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿quién era la señorita Rahab? ¿Quién fue Rahab? En Josué 2, del 1 al 21 y en Mateo 1, 17 encontramos en la palabra donde el Señor nos habla de esta valiosa mujer. Rahab fue una mujer cananea dedicada a la prostitución en Jericó. Escondió a los espías que Josué envió para probar la fuerza militar de este pueblo y a cambio los israelitas le perdonaron la vida. Mujer de firme emuná, recibió el perdón y la gracia de Adonai, convirtiéndose en una heroína para su familia, además de formar parte del linaje de nuestro amado Josué. Bueno, nosotros conocemos pues todo este tema de cuando envían a los espías a revisar las fortalezas en Jericó, porque de hecho ya había una promesa del pueblo del Padre de entregarle esa tierra, ¿verdad?, a sus hijos, a su pueblo escogido. Entonces, como estrategia, ellos utilizaron el acercarse hasta allá, llegan esos dos espías para revisar a ver cómo está toda la parte militar, toda la fortaleza, pues para ellos poder proceder, ingresar. Se dice que el lugar o la casa donde vivía Rahab, podemos decir que era un sitio estratégico. Yo me imagino que era en una esquina, en un lugar puntual, y de acuerdo a la profesión a la que ella se dedicaba, debía estar de pronto en los lugares apartados, como normalmente eso siempre se ha utilizado pues en el transcurrir de la historia, que seguramente no estaba de pronto mezclada en las partes residenciales, por decirlo así, pero que estaba ubicada en un lugar estratégico donde los hombres iban pues a recibir los servicios que esta mujer prestaba. Ellos llegan hasta ese lugar, precisamente llegan, ¿verdad? Justo, pudieron haber llegado a otro lugar, pero ese lugar seguramente era el lugar más cercano donde ellos podían de pronto iniciar de pronto el ingreso a esa ciudad, a esa localidad. Aparte de que siendo un lugar donde entraban muchos hombres, seguramente iban a pasar desapercibidos, aunque no fue así. Normalmente cuando en un pueblo llegan personas extrañas, llegan los forasteros, por lo general siempre conocen, cuando son los pueblos, por lo general cuando son pueblos pequeños, la gente se conoce, toda la gente se conoce, y cuando llegan extraños, pues todo el mundo lo nota. En este caso, naturalmente, el rey, el comandante de ese lugar de Jericó, obviamente que se iba a dar cuenta, se dieron cuenta que llegaron esos espías a ese lugar que seguramente no eran las mismas personas. Esto lo estoy diciendo yo pues de acuerdo a lo que leí la historia, y dijeron, no, estos hombres son extraños, ¿cierto? Yo pensaría que esta mujer, que era una mujer normal como nosotras, del común, seguramente debió haber sentido miedo, debió de sentir un poco de angustia en esta situación un poco difícil, más sin embargo, vemos como ella, a pesar de eso, ella opta por ayudar a estas personas. Vemos como ella quizás vence esos miedos y decide sabiamente, pienso yo que fue una decisión salomónica de su parte, el haber preferido ayudar a estos extranjeros y no haberlos delatado.
teniendo en cuenta, como ya sabemos, que el propósito del Padre ya estaba allí definido. Entonces, fíjense, aquí en Mateo 1:17 dice, de manera que hubo 14 generaciones desde Abraham a David, 14 generaciones desde David al exilio babilónico y 14 generaciones desde el exilio babilónico al Mashiach. Se dice que entre los patriarcas hebreos de la genealogía presentada en el libro hay 5 mujeres, de las cuales 4 tenían un carácter cuestionable. Quise traerlo porque me pareció muy, muy bonito y creería yo que, digamos, lo más maravilloso para esta mujer fue haber tenido la bendición de hacer parte, de formar parte de ese linaje donde el Padre permitiría que nuestro Mashiach llegara. Hermana, ¿puede por favor pasar la diapositiva? La agradezco. Entonces aquí hice un pequeño resumen, porque no es el tema, pero sí quise traerlo porque me pareció muy bonito y muy importante. Vemos que, miren que estas 4 mujeres que quise citar aquí, vemos que Tamar fue una viuda, ¿verdad? Fue gentil, que se disfraza de prostituta y se acuesta con su suegro. De allí nace Pérez, que fue el antepasado de ¿quién? De Salmón. Rahab, Salmón se casa con ella y tienen un niño judío llamado Boz. Luego, Ruth dice que Boz se casa con Ruth, una mujer moabita, ya esto lo habíamos estudiado, lo hemos estudiado muchas veces. De ellos nace Obed, que es el abuelo del rey David. Y nos encontramos con Betsabé. El rey David tiene una relación con esta mujer, una relación adúltera, y de allí nace el rey Salomón, quien continúa el linaje real de ¿quién? De nuestro Mashiach. Maravilloso, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, el Padre pudo utilizar de pronto otras personas, ¿verdad? Pero no, todas las personas todos estos, los patriarcas, todas estas personas que encontramos nosotros en las escrituras fueron personas normales como nosotros, comunes y corrientes, y que de hecho tenían de pronto muchas debilidades, muchos problemas, qué sé yo. Y el Padre ha sido tan maravilloso que Él no ha escatimado ni ha tenido que ver de pronto con la condición que tuvieron cada uno de ellos para haberlos tomado y haber cumplido su propósito. Y es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros hoy en día. No tiene memoria quizás de quiénes somos, sino simplemente Él, su voluntad, su gracia, permitió escogernos y usar nuestra vida para que hoy usted y yo estemos aquí reunidas, mis hermanas. Bendito sea el Padre, porque la verdad es que es maravilloso. Esto tiene una profundidad grandísima. Yo creo que estas historias nosotros las hemos escuchado repetidamente y quizás hasta de memoria muchas se las saben, pero tiene una profundidad increíble, hermosa, maravillosa, porque hubo en la historia princesas y personas de grandes prestigios, pero el Padre fue tan amoroso y hasta aún en eso muestra su amor. En eso muestra su piedad, en eso muestra Él la humildad, la gracia. Es una cosa impresionante, muy bonito. Hermana Darly, me colabora, por favor, y continuamos. Bueno, Rahab se crió en una cultura impía, donde las orgías sexuales eran parte de su adoración a Astarot, la diosa fenicia de la fertilidad, y donde los bebés recién nacidos eran arrojados en el fuego como una ofrenda de sacrificio al dios cananeo de Moloch. La palabra hebrea saná, que se traduce ramera, puede significar posadero, pero la palabra griega porne, que también se traduce como ramera, es la raíz de pornografía, que es la representación de vergonzoso comportamiento sexual. Era una prostituta, ya sea que la forzaran o hacerlo o que no tuviera otra opción. Esta mujer vendió el uso de su cuerpo por dinero. No tenía ninguna esperanza de ser alguna vez otra cosa que lo que era, una mujer para ser consumida y despreciada por los hombres, pero Elohim, Dios eterno, tiene otros planes para Rahab. Y el hecho de ser escogida engrandece la gracia de Adonai aún más.
que era lo que les hablaba ahora hace un momento. O sea, es maravilloso cómo el Padre definitivamente usa la vida de nosotros, de las personas que Él estime en su voluntad utilizarlas para cumplir su gran propósito. Avancemos, mi hermana. Entonces, se dice que los espías solicitan a Rahab, ¿verdad? Cuando ya ellos están allí con ellas, ella decide ayudarlos a ellos, ella decide, porque si ella se levanta en ese pueblo, digamos que ella nace allí, vive allí, viene con una costumbre pagana, porque ella, en lugar de tomar a estos hombres y delatarlos, ella opta por ayudarlos. Podríamos decir humanamente, bueno, apartando la soberanía del Padre, pero nosotros podríamos decir, bueno, ella o pudo haberlos delatado o definitivamente ella dice, bueno, yo voy a salvarlos porque si yo no los salvo, a mí me puede pasar lo que le vino sucediendo a muchos pueblos que se levantaron contra este pueblo, de los que yo he oído que el Dios de ellos los ha liberado. ¿Qué hace esta mujer? A pesar de que ella viene con una costumbre pagana, quiere decir sus raíces, sus entrañas, todas son de su pueblo, de su tierra, de donde ella es, pero ella decide apartar a su pueblo, ella decide traicionarlo, por decirlo de cierta manera, y ella se aferra mejor a ayudar a estos dos espías que son extranjeros. Ella había escuchado, ella ni siquiera había visto las maravillas que el Padre había hecho con ese pueblo, ¿verdad? Pero ella había escuchado. Ellas con solo escuchar de aquellas maravillas que este Dios único y verdadero había hecho, porque de hecho los dioses que ellos tenían no hacían absolutamente nada. Los dioses que ellos hacían eran dioses muertos, falsos, y eso nosotros lo sabemos. El Elohim es uno, único, solo. Adonai es uno solo y es el único, siempre ha sido él, únicamente él. Claro, esta mujer sabiamente, conociendo ellos todo lo que el Padre había hecho con este pueblo, dice, no, yo no voy a permitir ser muerta, ni que yo ni mi familia muramos. Seguramente si esta gente viene para acá, para donde nosotros, lo más seguro es que nos pase, nos suceda lo mismo que le sucedió a los otros pueblos que se levantaron en contra de ellos. Qué maravilloso y qué importante es tener ese sello divino de ser hijos, de ser escogidos de ese pueblo del Eterno. Porque aún las personas que tienen la oportunidad de escuchar de ese Padre maravilloso llegan a sentir ese temor de lo que le puede suceder al querer quizás actuar o ir en contra de alguno de sus hijos. Esta mujer, como les digo, de manera prudente, por sabiduría y mucho más allá, colocando su emuná, colocando esa fe de que optando por salvarlos, ella iba a guardar su vida y la vida de su familia. Vemos que los espías solicitan a Rahab colocar una cuerda escarlata en su ventana. Ya esto sucede cuando ella viene y coge listo, ya los esconde, los coloca por allá en un lugar bien oculto. Yo supongo que en ese momento llegan estos soldados romanos o de allí de ese pueblo de Jericó, de ellos llegan y siendo un lugar de dudosa procedencia, imagino que llegan y revuelven todo, porque entre otras cosas, siendo una ramera, se pueden imaginar cómo la trataban, se pueden imaginar si la respetaban, se pueden imaginar si de hecho tenían confianza en su palabra. Yo supongo que ellos llegaron y solamente porque no, llegaron y se fueron ellos enseguida. Debió haber sido un momento un poco, digamos, incómodo, un momento difícil en donde la fe se tuvo que haber probado. Porque en un momento de presión, de pronto por el susto o incluso por incredulidad, ella pudo haberlos delatado. Mas, sin embargo, vemos cómo su fe se mantuvo intacta. Quizás ella
pudo combatir ese temor de que los llegasen a encontrar. Se pueden imaginar, mis hermanas, donde encuentran a esos hombres que sabemos que no los iban a encontrar, pero no nos digamos mentiras, fueron situaciones que se presentaron en circunstancias comunes, como se nos pueden presentar a nosotros hoy día. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos ante una circunstancia de esa? Ella tuvo que haber sentido mucho miedo. Ella tuvo que haberse sentido un poco, digamos, angustiada, mas sin embargo lo supo manejar. Y lo supo manejar porque de hecho los persuadió, los engañó y ellos se fueron, los desvió del camino. Entonces estos espías le solicitan a ella colocar una cuerda escarlata en su ventana, como una señal de compromiso pactado de salvar su vida y la de su familia, porque ese fue el trato que hizo con ellos. Y digo, bueno, yo los protejo, los cuido, los guardo para que no los encuentren, pero eso sí, ustedes me van a garantizar la vida, y no solamente la mía, sino la de mi familia. Supongo yo acá, parafraseando, si eso no sucede, entonces yo los delato, porque yo no quiero morir, yo sé, yo he creído en ese Dios de ustedes poderoso, que ha tenido su mano fuerte sobre ustedes y los ha cuidado, y yo creo que Él también me va a cuidar a mí si yo permito que ustedes procedan o guardo su vida, qué sé yo. Entonces, listo, ellos le dicen qué hacer para ellos asegurarse y ver una señal de cuál es el lugar que ellos no van a tocar. Dice, esa cuerda roja que cuelga en su ventana se parece mucho a un rastro de sangre, que nos recuerda la sangre de Yehoshua. Cuando él murió, su sangre salvó nuestras vidas. Al igual que la cuerda roja salvó la vida de Rahab, si confiamos en Adonai y le somos obedientes, Él es fiel en protegernos. Además que nosotros vimos también esto cuando el Señor manda que pinten en las puertas. ¿Se acuerdan cuando aprendimos acerca de la sangre en los dinteles de las puertas y todo esto para que el espíritu de muerte por allí no pasara? Entonces dice, la palabra escarlata representa varias cosas. El pasado de Rahab dice, el escarlata se ha asociado con el pecado, la maldad y la inmoralidad. Sangre, lo que Adonai requirió para la remisión del pecado. ¿De quién? De su pueblo. Ese hilo escarlata recorre toda la Biblia, desde el primer animal que el Eterno mató para cubrir los pecados de Adán y Eva, hasta la cruz del Calvario, donde Abba sacrificó a su hijo para cubrir nuestros pecados. Entonces, para que esa cuerda escarlata fuera eficaz en la protección de Rahab y su familia, tuvo que tener ella emuná, ella tuvo que tener confianza, ella tuvo que creer y tener esa acción, ese creer, esa fe activa y colocar esa cuerda, ¿cierto? Siendo una persona comprometida con lo que ella había acordado con aquellos hombres, con aquellos espías. El escarlata fue en un principio la denominación de un paño fino y costoso, pasando a significar con el tiempo en un, ya les digo porque aquí se me corta la palabrita. Un momentico que se me cayó la. Bueno, con el tiempo el color rojo encendido, de cierto, se utilizaba mucho para paños de telas que fueran, digamos, telas finas o también de telas muy onerosas. Entonces vemos cómo este color tiene su significado, o sea, que no fue solamente coloca la cinta roja y ya está, tiene su significado. Cada situación que pasa en lo que el Señor permite estar escrito en su palabra, todo tiene un significado, todo tiene una razón de ser, por muy insignificante que a nosotros nos parezca. Continuemos, mi hermana, con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí viene algo muy interesante, quiero que participemos enseguida, que hablemos. Mintiendo para subsistir, quise colocarle así. Dice, esta historia nos habla de una serie de mentiras para salvar la vida. La elección de Rahab fue de adoptar por el mal menor. Algunos dicen que la mentira no tiene justificación para el creyente, pero Rahab estaba apenas comenzando a conocer a Adonai. Teniendo en cuenta el versículo de
Hechos 17:30, que dice: en el pasado, Elohim pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a él de sus pecados. Entonces yo quise traer aquí dos preguntas como para que nosotras reflexionemos, para que nosotras, no sé, yo creo que me parece muy importante esto. ¿Cuál es su opinión al respecto del tema de utilizar la mentira o la mentira que utiliza Rahab? Y si realmente se puede justificar la mentira. A ver, yo escucho a mis hermanas qué opinión tienen al respecto. A ver quién quiere hablarme, a compartirnos, a ver qué piensa del tema de la mentira, porque sabemos que la mentira es un pecado. Sabemos que nuestro Padre es santo, 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 y que pecado ante Él no hay ni pequeño ni grande, ¿cierto? Él es santo totalmente, y pecado es pecado. De la manera en como nosotros lo miremos es pecado. Pero entonces, en este caso, ¿qué opinan ustedes, mis hermanas? ¿Cuál es su opinión? Escucho. Hermana, como usted acaba de decir, pecado es pecado. Pecado es pecado. Así es. Total. ¿Alguien más quiere decir algo? Una hermana que por favor me colabore con Éxodo 1. Hermana, hola, 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 mi hermana, bendiciones. Sí, en algún momento en otra enseñanza, cuando fue la de Rebeca, decíamos de que el pecado, o sea, el Señor no trabaja y él, o sea, él no va contra sus propios atributos. Y la mentira es mentira. Así es. La mentira es mentira y nunca podríamos justificar algo basado con el pecado. Total. Sino que el fin de lo que se hace termina cumpliéndose y las personas podrían malinterpretar lo que utilizar el pecado fue una opción. Fue el fin del Señor que se cumplió en su momento, pero el pecado nunca va a justificarse, porque entonces a nosotros decir que la mentira en ese momento o que la usurpación en el otro o que las diferentes circunstancias que pasaron alrededor de la palabra, donde vimos multitudes de pecados, pudiéramos decir que se podrían justificar. Y el Señor es santo en todos sus caminos y jamás podría actuar bajo pecado, porque entonces no tendríamos un Dios santo. El tema de Rahab es porque había un propósito y el propósito del Señor se iba a cumplir. No porque Rahab mintió, es porque el Señor se iba a manifestar de esa manera. No fue la mentira de Rahab la que hizo que se cumpliera el propósito, era el propósito en sí mismo que se iba a dar. Asimismo, como Rahab, lo que tú mencionabas, Rahab, ese es un tema muy hermoso porque Rahab era una mujer de segunda oportunidad. Rahab, como tú lo dijiste, no tenía esperanza alguna y fue una mujer, como digo yo, eléctrica, la tenía clara. Ella había escuchado del Señor, primero lo que tú dijiste, vino la emuná a su vida, porque si no llega la emuná no puede abrir los ojos y no puede creer. El Señor la había elegido, pero era una mujer que estaba pilosa, como tenemos que ser nosotros, eléctrica, pilosa, estar ahí, no dejar que se nos vaya la paloma nunca del Señor. ¿Por qué? Porque fue una mujer que le llegó la chispa, había escuchado, porque acordémonos que cuando el Señor hizo aquellas obras en Misraín, su nombre se recorrió por todos los pueblos aledaños y por todos, y la gente ya sabía quién era el Elohim viviente del pueblo hebreo. Y todo el mundo le tenía miedo. Ese es el pueblo hebreo, ese es el pueblo hebreo, ese Dios es tremendo, ese Dios es poderoso. Y ella dijo, estos vinieron, yo no puedo perder la oportunidad porque yo aquí no tengo esperanza, yo me tengo que ir, yo aquí soy una prostituta, aquí todo el mundo, estoy desechada. El único, o sea, ella en su mentalidad tuvo en cuenta lo que era una redención, de una u otra manera lo entendió.
Sabía que el único que le podía dar la oportunidad de un cambio de vida en su momento físico, como el que ella quería, de vida normal, era el Elohim del pueblo hebreo. Y por eso accedió también. Y todo lo que vino después fue parte de ese proceso que el Señor maravillosamente tenía ya enmarcado para la destrucción del pueblo de Jericó, la conquista de ese pueblo y todo lo que vino después, que siempre lo hace el Señor de manera majestuosa y que solamente Él lo pudo hacer. Y solo nosotros hacemos parte de esa orquesta preciosa que Él tiene ya determinada en cada una de nuestras vidas. Entonces, Rahab fue, pero a mí me encanta porque son esas mujeres pilosas, son esas mujeres que están ahí, como tenemos que estar nosotros. Entonces, ahí lo que uno aprende es como la pilosería, o sea, que no se te vaya nunca lo que el Señor te quiere enseñar, porque a veces nosotros estamos caídos del zarzo, como digo yo, en la palabra del Señor, y no podemos, porque el Señor nos está diciendo aquí, nos está diciendo allá, y tenemos que estar pilosos. Y eso es lo que le pasó a esta mujer. Esta mujer dijo, yo no me pierdo esa bendición. Yo no la pierdo porque esto es mío, yo salgo de aquí y mira todo lo que hizo el Señor con ella. Ya eso estaba armado, pero ella estaba pilosa. Así es, mi hermana, gracias, muchas gracias por su intervención, así es, lo mismo yo cuando estudiaba, yo me la imaginaba, yo me la imaginaba a ella, estas mujeres que se dedican a este tipo de profesión, por lo general ellas son así, son muy chispas, y tienen ese don, ese dominio, esa cosa para engañar, para envolver, para hacer las cosas. Y lo que usted dice, ella fue, como dice uno en términos acá muy costeños, fue muy viva, fue muy astuta. Y dice, esta es mi oportunidad. Esta gente vienen y seguramente van a arrasar con nosotros y yo no voy a dejar que me vengan a matar. Yo voy a agarrarme de esto. Y lo más maravilloso fue que el Padre la tocó, porque sabemos que todos los que hemos creído, nosotras podemos ser lo que nosotros queramos, pero si el Padre no nos toca, nunca lo hubiésemos obedecido. Y esto pasó con esta mujer. ¿Alguna hermana consiguió Éxodo 1? ¿Alguna hermana lo llegó a conseguir para que por favor me colabore con la lectura del versículo 17, el 20 y el 21? Porfa, le agradezco una hermana. Éxodo 1. Amén, amén. Amén. Listo, mi hermana. El versículo 17, el 17, el 20 y el 21, porfa. Ok. Dice la hermosa palabra del Señor. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija perversa, la vida, preserva la vida, perdón. Amén, amén. Amén, mi hermana, gracias. Entonces vemos aquí, quise traer estos versículos de la palabra, porque aquí en este caso también vemos una situación en donde las parteras también mintieron, ¿verdad? Pero nos damos cuenta y vemos la confirmación de la piedad del Padre, que Él realmente no, no protege a estas mujeres, no por el hecho de que ellas mintieron. Si se dan cuenta que ahí el Padre que tuvo en cuenta el temor que estas mujeres tuvieron de Adonai, y fue lo que precisamente pasa con Rahab. El Padre ve la fe de esta mujer, ve la convicción que ella coloca, porque es que ella no solamente, ella no tuvo ni siquiera que mirar con sus ojos. Mire que, es como tan sorprendente ver que el pueblo fue tan desagradecidos, por decirlo así, fueron tan faltos de temor, que ellos, aún viendo todas las maravillas que el Padre hizo, porque es que ellos vieron, cuando ellos los saca el Padre del pueblo donde ellos están esclavizados en Egipto, el Padre comienza a hacer una cantidad de maravillas. Es que con el solo hecho de sacarlos y de hacerlos cruzar por dentro, de abrir un mar, o sea, ¡wow! Y aparte de esto, todo lo que el Padre hace por ellos,
y cómo ellos se vuelven tan duros y cómo ellos reniegan y toda la cantidad de cosas que ellos hacen viendo. Y esta mujer, siendo una prostituta, que la levantan con unas creencias totalmente erradas, alejadas de la verdad del Padre Todopoderoso, ella con el solo hecho de oír, de conocer de aquel Padre, de aquel poderoso gigante que salva a este pueblo, ella se aferra. Y es esa emuná la que realmente el Padre toma en cuenta. No es la mentira, como decía la hermana Marta, es que no fue la mentira de ella, no fueron las mentiras de las parteras, ni ninguna mentira, porque el pecado es pecado y punto. Pero vemos cómo el Padre tiene esa compasión, porque entre otras cosas, a nosotros también el Padre nos ha tocado. Nosotras hoy estamos aquí porque el Padre tocó nuestras vidas. Conocemos lo poquito que conocemos porque el Padre ha tratado con nuestra vida. Pero nosotras, usted y yo, mi hermana, cada una de nosotras tiene una voluntad. Y en esa voluntad es donde está el peligro, porque ahí el Padre, él tampoco se contradice, porque él no irrumpe en su vida ni en la vida. ¿Sí ves? Él nos permite porque él es un Padre amoroso. Él no nos impone las cosas, él no nos forza, él no nos obliga. Tiene tanto amor y tanto respeto, porque incluso respeta nuestra opinión, nuestra decisión. Él nos entrega un manual de vida, él nos instruye, él nos ordena, sí, claro, como todo padre, a que seamos guiados, a que seamos instruidos por su palabra, nos insta a la obediencia y nos advierte también de las consecuencias de la desobediencia. Entonces quiere decir de que cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos una voluntad, y en esa voluntad es donde nosotros más debemos de trabajar. Porque listo, ya conocemos la verdad, mi voluntad, cómo está operando, cómo está esa fe, esa emuná, cómo está operando en mi vida, qué efecto está produciendo todo eso que el Padre me está permitiendo también escuchar, ¿cierto? Escuchar, y que eso que yo estoy escuchando y que estoy recibiendo realmente, cómo lo estoy aprovechando. Aquí vemos una mujer que ella aprovechó enseguida. Fue una mujer activa, fue una mujer que enseguida dijo, no, yo voy a hacer esto y voy a resolver. Y puso esa fe y puso esa confianza. Ella no se puso a mirar, es que yo tengo esta condición. ¿Quién ha dicho que él a mí, ese Dios poderoso, se va a fijar en mí? Cuando yo, con todos los pecados que he cometido, yo seguramente me merezco lo peor. Yo seguramente me iré quién sabe para dónde. Es lo que normalmente, porque entre otras cosas, nosotros a veces somos lisiados emocionales. Nosotros muchas veces tendemos a cuestionarnos mucho por aquellas cosas que cada uno de nosotros, usted, mi hermana y yo, sabemos que luchamos, porque ninguna de nosotras está libre de pecar ante el Padre. Seguramente algunas luchamos por decir algo con la pereza, o de pronto con celos, con intrigas, con envidias, con avaricias, con lo que sea. Muy seguramente, y muchas veces entramos en el error de tener de pronto por poco lo que el Padre pueda hacer con nosotros, o que el Padre tenga ese amor o esa capacidad de pronto de perdonarnos, y de pronto de no mirar las cosas oscuras que yo tengo, sino de que él ve mucho más allá de lo que yo puedo ver de mí misma. De hecho, yo decía, antes de presentarme acá, yo decía, Padre, sabes que no soy digna de estar en este lugar. Sabes que estoy aquí por tu piedad, y que honestamente no soy yo quien voy a dirigir la enseñanza, porque no soy yo. Eres tú, a través de tu Ruach, que traerás lo que quieras enseñarnos a mis hermanas y a mí. Entonces, si ve como uno siempre, el Señor, porque es que el Señor nos muestra quiénes somos realmente nosotros. Entonces, Él no nos muestra lo que nosotros somos, no para condenarnos. Sí nos confronta, pero nos confronta con amor para enseñarnos y para levantarnos. Y esta mujer, a pesar de no tener ese trato que usted y yo tenemos hoy en día, ella fue una mujer decidida. Ella fue una mujer de una fe activa. Ella actuó, automáticamente actuó. Ahí vemos lo que ve el Padre también con el rey David. Y él dice en su palabra que no, o sea, no ha visto corazón como el de David. Y nosotras sabemos, porque conocemos la historia del rey David y sabemos las embarradas grandes que cometió.
pero allí vemos cómo el Padre ve mucho más allá de lo que usted y yo miramos. Y es lo que quizás él nos insta a nosotras, ¿verdad? A que miremos cómo estas mujeres, estas personas, muy a pesar de las condiciones que ellas pudieran haber tenido, hombre, él también trata con nosotras y a cada una de nosotras nos tiene con un propósito definido en esta tierra. No estamos acá por el azar, no estamos por rellenar un cupo en el espacio, en el universo. Hay un propósito con cada una de nosotras. Con la condición que nosotras tengamos, estamos en el propósito. Para eso estamos aquí, para ser tratadas, para ser pulidas, para ser cada día edificadas. ¿Con qué fin? El de glorificar al Padre. Es todo. La gloria siempre va a ser para Él. Entonces vemos la siguiente diapositiva, mi hermana. Hermana Angélica, la hermana Ángela tiene la mano levantada. Ay, No sé si perdón, qué quiere pena, hacer no la una había visto. intervención. Sí, no la había visto, qué pena. Siga mi hermana Ángela. Shalom, shalom. Bendiciones para todas mis amadas hermanas. Bueno, para hacer una pequeña intervención con respecto a lo de la mentira que hablábamos, que hablaba la hermana Angélica, que hablaban todas, pues era con referencia, bueno, la mentira sabemos que no es justificada porque el Señor en sus mandamientos lo dice, ¿verdad? Que eso es un pecado. Pero podríamos decir también que por el bien, o sea, para cuidar el bien de su pueblo, el Señor lo permitió, podríamos decirlo así, porque en realidad no es que el Señor, sabemos que el padre de la mentira es Satanás, ¿verdad? Pero por proteger a su pueblo, yo diría que el Señor permitía todo eso, porque en realidad, miren cómo la mamá de Moisés, Jocabé, ella guarda a su hijo para que no fuera, pues, atacado por el faraón, para que no lo matase. Y la hermana no dice, no, yo conozco a la mamá de este niño, sino que yo conozco una señora que lo puede, una señora que lo puede amamantar. Entonces ahí vemos cómo el Señor en su soberanía protegiendo a su pueblo. O sea, esa es mi pequeña intervención. Que no es justificar la mentira, sino que el Señor permite eso para el bien de su pueblo. Amén, amén, mi hermana, así es. Gracias, gracias por su intervención, por su aporte maravilloso, mi hermana. Así es, sí, en definitiva vemos de que realmente el Padre no justifica la mentira en ninguna manera, simplemente él mira de que su propósito se va a cumplir, lo que decía la hermana Marta, el propósito de él se cumple o se cumple, y realmente él no está mirando el pecado, porque el Padre no se va a contradecir, él no va a contradecir jamás su palabra. Ahí vemos que realmente lo que impera es el propósito del Padre, y que el Padre realmente, digamos que, por decirlo así, esto lo dicen mis palabras, conmueve, pues se conmueve por esa emuná que esta mujer, ¿verdad?, coloca en él, muy a pesar de que ella no había visto, no había vivido de pronto lo que habían vivido sus antepasados, los antepasados de este pueblo. Ella coloca esa fe que él anhela que nosotros también tengamos, y ella se arriesga y es respaldada. Es respaldada, y mira hasta dónde es respaldada para todo lo que el Padre utiliza su vida. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos una aplicación para nuestros días en Hebreos 11:31. Importante traer este texto bíblico. Alguien que me lea este primer párrafo que coloqué aquí, donde dice que es valioso el hecho de que Rahab sea recordada como una mujer de Muná. Me colaboran con Hebreos 11:31, porfa. Hermana María Victoria levantó la mano. La escuchamos, hermanita María Victoria. Hermana María, ¿puedes escuchar?
La hermana Ángela también vi que levantó la mano. Exacto. Amén, amén. Aquí está la palabra del Todopoderoso, Hebreos 11:31, dice: por la confianza, Rahab, la prostituta, dio la bienvenida a los espías y por tanto no murió con aquellos que fueron desobedientes. Amén, amén. Ahí vemos una vez más que fue por su emuná, ¿verdad? Por esa emuná que ella colocó, por esa fe, por esa convicción que ella colocó en ese Dios que ella de oídas había conocido. Maravilloso. Entonces vemos que la decisión de esta valiente mujer nos invita a ser obedientes al Eterno y a permanecer confiadas en la ayuda de Él. Ahora bien, surgen unas preguntas que nos llevarán a reflexionar. Estas preguntas, si gustan, las pueden anotar o cuando les manden el estudio, es para reflexionar en ellas. No vamos a ponernos a desarrollarlas cada una porque seguramente nos vamos a extender mucho más del tiempo y entiendo que cada una tiene algunas ocupaciones. Entonces, yo las voy a leer, si algunas tienen el espacio de anotarlas o después cuando la hermana nos comparta el video, pueden anotarlas con calma y allí vamos reflexionando en estas preguntas. Dice, ¿cómo puedo colocar mi vida en orden ante Adonai, dejando todos mis errores en el pasado? O sea, ¿cómo podemos hacer para dejarnos de cuestionar por cosas pasadas? Si alguna de nosotras de pronto llegase a tener esa lucha, o de pronto no ninguna de nosotras, pero de pronto el Padre si no colocará algunas mujeres, algunas personas que de pronto estén luchando con este tipo de situaciones, que vivan aferrados a que yo no soy capaz, a que yo no puedo, a que el Padre no me perdona, a que no, todo ese tipo de cosas. Otra pregunta que quiero dejar es, la historia de Rahab nos insta a revisar cómo eso debería ser, o sea, cómo es o debería ser nuestra actitud con los nuevos creyentes. ¿Cómo debemos nosotros actuar ante esas nuevas personas que llegan también a conocer de la palabra del Padre? Por lo que decía, hay personas que a veces se cuestionan tanto, piensan que no son dignos, que no son merecedores, y a la verdad ninguno lo somos, pero es el Padre quien decide, quien escoge, quien tiene todo su plan ya perfectamente planeado. ¿Qué tan capaz soy de olvidar la condición pasada de una persona y ser de ayuda en su crecimiento espiritual? ¿Qué tan preparadas estamos para enfrentar una situación similar a la que le tocó vivir a Rahab? ¿Qué tan preparadas estaríamos nosotras? Porque es que nosotros somos muy fáciles, ¿verdad? De actuar a veces por emociones, cuando de pronto estamos bien, cuando no nos pasa nada, estamos felices con el Padre y todo está bien, todo está funcionando. Pero ¿será que nosotros en unas circunstancias difíciles, como yo les decía más adelantico, cuando yo pues me recreaba esa situación en la que entran estos hombres, son de allá del otro bando, como dice uno, ¿cierto? Y se meten a mi casa miércoles, ¿yo ahora qué hago? Van a venir estos, me van a matar, me van a hacer, qué sé yo, o sea, una locura, un choque de emociones, el nervio, el susto. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante situaciones que el Padre nos permita y seguramente nos las va a permitir? Es más, yo creo que ya hemos vivido ciertas circunstancias y como están las cosas, mis hermanas, yo creo que nosotros vamos a librar o vamos a enfrentar situaciones más duras, más crueles, porque lo que nuestros ojos están viendo, lo que nosotros percibimos que va a pasar es duro, es cruel. Y deberíamos empezar a examinarnos si nosotros tenemos, aunque sea así, un poquitico de ese emuná que esta mujer tuvo, a pesar de ella no recibir lo que usted y yo recibimos, porque en ninguna parte de la palabra dice que Rahab fue instruida en la palabra. Seguramente ella había oído, pero como digo, ella se levantó en un pueblo idólatra, donde lo que se veía era, mejor dicho, de hecho, miren la profesión que ella tenía. Ella no conocía nada. Ella no está recibiendo las perlas que usted y yo estamos recibiendo. ¿Será que nosotras tendremos esa valentía, esa viveza, o como decía la hermana Marta, esa pileza, o sea, para pararnos firmes? Porque nos va a tocar y nos va a tocar muy duro, mi hermana.
nos va a tocar muy duro. Muy bonitas nos vemos aquí reunidas y hablamos y creemos y bendito sea el Padre y agradecemos por las maravillas que vemos. El tema está en lo que nos vienen adelante, porque nosotras no estamos siendo preparadas solamente para llenarnos de conocimiento. Nosotras no estamos siendo preparadas solamente para hablar bonito. Nosotras estamos siendo preparadas porque nos va a tocar pararnos, como se dice, en la brecha. Y duro en la brecha, mis hermanas. Duro en la brecha. Los que tenemos hijos, mejor dicho, o sea, nos va a tocar duro. Aún los que no lo tienen. Porque de hecho vamos a ser, mire, de atacados. De hecho ya estamos siendo atacados. Yo personalmente, mis hermanas, ustedes no saben las que yo he tenido que librar. No saben a todas las cosas que yo he tenido que ser sometida, pero le doy gracias al Padre por todo aquel que me humilla, por aquel que me ofende, por aquel que me maltrata, por aquel que me aparta, por aquel que de alguna manera, Rahab, me imagino, era la prostituta, por allá le hacían, le deshacían, pero el Padre no escatima, el Padre es nuestra fortaleza y Él nos está preparando a nosotros porque lo que se nos viene es grande. ¿Será que nosotros tenemos esa valentía de pararnos, de enfrentarnos, porque le creemos a Él? Le creemos a Él. Yo leyendo una vez acerca un libro que me regalaron de Elizabeth White, ustedes saben que ellos son de la línea de los adventistas, leía ahí acerca de la historia de los mártires. En esa época yo veía, Padre, aún esas personas que no habían recibido la revelación genuina y verdadera de tu palabra, porque no la habían recibido. Esas revelaciones, o sea, a través de la historia, los tiempos del Padre se han cumplido exactamente. Él vino a rescatar a su pueblo y ha venido limpiándolos y los ha venido restaurando en las fechas y en los tiempos exactos que Él estableció. Quiere decir que aquellos mártires, mis hermanas, ellos conocieron la palabra, pero adulterada. E incluso hubo una mezcla allí, los protestantes cuando hicieron, sí, ellos se rebelaron, pero aún siguieron permeados por costumbres paganas y quedaron muchas cosas, y de hecho lo estamos viendo porque actualmente todavía se ve, y aún así fueron personas que, o sea, el Padre, yo creo acá en mi ignorancia, puede ser cierto, yo puedo estar muy equivocada, pero yo pienso que el Padre se conmovió, ¿verdad? De ver ese amor y ese aferrarse y ese creerle, porque es que es maravilloso cuando usted y yo creemos en algo que no hemos visto. O sea, sí, nosotros vemos, el Padre es manifiesto en la naturaleza, el solo hecho de despertarnos, ahí vemos la gracia de Él, el solo hecho que yo pueda ver, o sea, ver mis órganos, cómo el órgano humano, o sea, el cuerpo humano funciona tan perfecto. Usted estudia una célula, mi hermana, y usted se queda, wow, usted contempla el universo y uno dice, wow, maravilloso, maravilloso. Pero es muy diferente a que nosotros hayamos visto como aquel tiempo en el pueblo, que ellos hasta escucharon su voz, Entonces uno dice, Padre, ¿para qué tú me estás preparando? Su fe y la mía realmente están firmes en cada circunstancia, incluso para frenar aquellas cosas, aquellos aguijones que todavía nos mueven, aquellos aguijones que usted y yo tenemos, porque es que todas lo tenemos, si no el Padre no insistiera en formarnos, si no el Padre no insistiera en educarnos, si no el Padre no hubiese dejado estas historias plasmadas. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Maravilloso que es el Padre. No sé si hay alguna hermana que quiera aportar algo más para que ya entremos a hablar de la vida de AXA, como para que tengamos el espacio y de pronto no nos pasemos y tengamos un ratico para, no sé, para charlar. No sé si quieran aportar algo más acerca de la vida de Rahab. O si ya puedo continuar. Bueno. Hermana Darby, entonces vamos a pasar, bueno, aquí ya vamos a hablar de AXA. Yo quise colocar que es una mujer visionaria, obediente también y decidida y ayuda idónea. Pasemos la siguiente diapositiva. Bueno. Vamos a ver que aquí el significado del nombre AXA. Dice, AXA es un nombre de origen bíblico y hebreo, género femenino,
que procede de la palabra aksha, que significa adorno de tobillo o tobillera, o jarca de tobillo, adorno, brazalete que se les brindaba a los hijos de los reyes. Todo aquel que fuese el principal heredero del trono se le acreditaba esta pulsera o este adorno. Se le brindaba también, a ver, y aquí se me cierra un poquito. Dicen, se le acreditaba este material también a la esposa de los reyes o princesas del reino. Se le otorgaban este tipo de regalos. Entonces vemos que es un nombre bonito, ¿verdad? Que tiene un significado bonito. Quiere decir que esta mujer era un adorno para su esposo. Lo podemos mirar así. Podemos mirar que es un regalo bien hermoso para aquel hombre que la ganó, que en este caso fue Otoniel. Muy bonito el significado del nombre de esta mujer. Avancemos, mi hermana. Bueno, ¿quién fue Axa? Josué 15, 16 al 17. Bueno, a ver, Axa era la única mujer de los hijos que tuvo Caleb. Fue la esposa de Otoniel, el primer juez de Israel. Caleb la entregó a Otoniel como recompensa por conquistar a Kiriat Sefer, una ciudad cananea cerca de Hebrón, tierra habitada por gigantes. Entonces dice la hermosa palabra en Josué 15, 16, 17, dice, Caleb dijo, a cualquiera que venza a Kiriat Sefer y la capture, yo daré mi hija Axa como su esposa. Otoniel, el hijo de Kenaz, el hermano de Caleb, quiere decir que ellos eran primos. La capturó, así que le dio a Axa su hija como su esposa. Yo me imagino que se puso las pilas y dijo, no, ¿cómo? Me quedo con esta prenda, yo me quedo con este regalo. Supongo yo que alguna gracia debió haber puesto el padre, obviamente, porque no quiero nunca apartarme de la soberanía del padre, que ya el padre había adornado a esta mujer, había colocado esa gracia como para que Otoniel se esforzara, ¿verdad? Por ese premio maravilloso. Ahí les coloqué también Jueces 1 del 2 al 13. Si hay alguna hermana que lo quiera leer, le agradezco que por favor me colabore. Amén, hermana. Es la que está en la diapositiva, ¿cierto? Tiene el micrófono en silencio. Le decía que no lo cité ahí en la diapositiva. Lo puedes mirar ahí en la Biblia. Ok, ya lo busco. Amén. 16, 17. Y dijo Caleb al que atacaré a Kiriat Sefer y la tomaré, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Amén, amén. Entonces vemos que aquí en estos textos bíblicos se respalda de que fue una mujer, ¿verdad? Un regalo que Caleb entrega por aquel que fuese capaz, ¿verdad? De ganar esta tierra. Bueno, avancemos, mi hermana. Miremos a ver qué pasó. Dice, Otoniel ganó la herencia, es decir, ganó a Axa y el terreno de la herencia que le pertenecía a ella. Esta herencia quedaba en el Negev. El Negev era un desierto, era un terreno árido, casi incultivable, sin agua y sin ninguna intervención agrícola. Claro, si era árido, desértico, pues la agricultura ahí era como que imposible. Otoniel y Axa se pusieron de acuerdo a que Axa se acercaría a Caleb para pedirle manantiales. Bueno, hay algunas versiones que dicen que la idea nació de Axa, otras que dicen que la idea nació de Otoniel. Ellos hablaron, Axa se acercó a Caleb, él al verla acercarse al padre le preguntó,
¿Por qué yo coloco que ellos, por qué quise colocar digamos, este comentario de que ellos conversan? Porque nosotros hemos aprendido de que en aquel tiempo la mujer no era como somos nosotras ahora. Nosotras ahora somos un poco más, digamos, más intrépidas, a veces más atrevidas o a veces no nos sometemos. La mujer hablando del siglo I, en la antigüedad, hemos aprendido que la mujer era una mujer muy sumisa, muy sometida. De hecho, las mujeres casi no tenían ni voz ni voto. Las mujeres por lo general eran usadas, cuando se iban a dar en matrimonio eran prácticamente vendidas, eran entregadas y pues se recibían dotes por ellas. Y prácticamente no eran contadas, si no vemos el tema, la historia de Dina, que ella incluso no se contaba. Pero esto no quiere decir de que el padre la tuviera por poco, porque si así hubiese sido el tema, el padre no hubiese pensado en la mujer y no la hubiese diseñado. Lo que sí podemos ver es que estas mujeres guardaban una compostura más alineada a lo que el padre determinaba para la mujer, de ser más obediente, de ser sumisa, pero no la sumisión confundida que se quiere malinterpretar ahora. La sumisión tiene un trasfondo más amplio, digamos, más profundo, y si lo miramos desde el ámbito, desde el aspecto que el padre quiso, determinó para nosotras, es maravilloso, es hermoso. Entonces estas mujeres, yo creo que ella, muy a pesar de todo, pues no creo que ella se iba a levantar precipitadamente a querer imponer algo, pero sí pudo haber expresado su opinión. Y pienso que se pone de acuerdo con su esposo, porque es posible que Otoniel de pronto hubiese podido llegar a sentir un poquito de pena, porque bueno, él recibe a la esposa ya le dan una tierra, y entonces voy a venir yo como que, por decirlo así, de cara grande a pedir más, o de pronto la persuade, ves, y dile tú porque a mí me da pena, o de pronto ella no es él, sino ella que dice, hombre, ven acá, pero mi papá me dio esto, pero yo no creo, tú no piensas que de pronto él dice, no sé, o qué sé yo, no es el punto, pero es más o menos lo que, de pronto la imagen que yo me recreo, porque eran personas normales, así como usted y yo hablamos con nuestros esposos de las diferentes situaciones cotidianas. Entonces vemos, bueno, que hay diferentes versiones que dicen una cosa, dice la otra. Entonces miren que ella toma la determinación. Ella se baja de su asno, me imagino que iban un asno, porque ellos se trasladaban así. Ella se detiene en ese camino, ella se regresa y ella con esa confianza se acerca donde su papá. Entonces, él al verla le pregunta, ¿qué quieres? Otras versiones dicen, ¿qué se te ofrece? Alza le responde, concédeme un favor. Hay unas versiones que dicen, concédeme un don bonito. Entonces, ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales, dame fuentes. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en esas zonas altas y en las zonas bajas. Es decir, que ella, fíjense que ella, miren lo que ella hace, ella se apoya de una bendición que ella recibe, porque ella no reniega de lo que ella recibe. Ella coloca allí lo que ella recibió y ella dice, bueno, ya tú me diste esto, como quien dice, gracias, muy bueno, pero estoy viendo que necesito algo más para yo poder poner esto a producir. Y su papá, al ver esa confianza, que es lo que yo decía, bueno, debe de ser que en ese tiempo las mujeres eran un poco como muy retraídas, como un poquito más, digamos, más tímidas, muy temerosas de pronto, ¿verdad? Porque seguramente de pronto si su papá le daba eso, bueno, ya se conformaban y ya su esposo le tiene que buscar lo que le tenga que buscar, ¿cierto? Y me imagino que había muchas que no se atrevían, pero ella se atrevió. Y lo maravilloso de esto es que ella confía y va con esa confianza y le pide a su padre, y le pide puntualmente, porque entre otras cosas ella pide puntualmente con exactitud qué es lo que ella quiere. Avancemos en la siguiente diapositiva, mi hermano. Bueno, aquí vemos qué podemos nosotros aprender. Antes de avanzar esto, voy a mirar aquí un documento que también encontré, me pareció maravilloso, muy bonito.
donde habla algo muy precioso acerca de esta mujer, que la verdad yo muy poco había escuchado hablar de ella. De hecho, pues lo poquito era eso, que ella había sido entregada a Otoniel y ya, como que más que todo fue eso, que fue la recompensa de Otoniel. Pero más allá no sabía de ella. Entonces vemos cómo ella pide y concede ella hace esa petición exclusiva, porque ella es exclusiva y va directo a su padre y dice, ¿qué es lo que yo quiero? Sin tapujos y directo. Entonces, Alza pidió en su petición bendición para toda su familia. Quiere decir que ella intercedió por su familia sin ningún tipo de egoísmo. O sea, ella fue directo al grano. Ella conoce a su padre, conociendo a su padre, ¿verdad? Ella le pide, por eso ella llegó confiada y llegó respetuosamente, porque de hecho ella reconoce, padre, ya que me diste estas tierras, concédeme. Cierto, yo me imagino que ella fue con mucho respeto y con mucha humildad, donde su papá enseguida le dijo, y no le dio solamente fuentes de un solo manantial, no solamente, sino que le dio fuentes de arriba y de abajo, como quien dice, te bendigo el doble, por la forma en cómo ella se acerca, por esa confianza que ella deposita. Vemos que ella va con humildad, pero va también adelante y va con esa fe y con esa expectativa de que ella va a conseguir lo que ella quiere. Su padre, me imagino que le preguntó acerca de lo que ella quería, ¿verdad? Asimismo, el padre nos preguntará a nosotras qué es lo que realmente nosotras queremos. A veces nosotros vamos al padre quizás con muchas cargas, con muchos desesperos y de pronto pedimos y pedimos y pedimos y pedimos por todo. Pedimos por todo. Yo soy la primera. O sea, yo muchas veces cuando pido, son tantas cosas que necesito que aunque sí pido con mucha reverencia, con mucho temor, sí siento que a veces uno se afana mucho y de pronto pide mucho. Y yo después digo, Padre, perdóname, finalmente concédeme lo que tú consideres que sea necesario. Porque nosotros somos así, nosotros nos afanamos y a veces nos afanamos pidiendo cosas que no son necesarias. Esa petición de Alza era puntual, era necesaria, era de bendición, era estratégica incluso. Era estratégica y por eso vemos cómo su padre de forma automática no le concede una sola fuente, sino que le da las dos fuentes. Cuando pide y cuando se pide, se mira el propósito de lo que se está pidiendo. ¿Y será que esa petición mía va alineada conforme a la voluntad del Padre y es para bendecir su nombre y es para hacer algo que realmente sea de bendición o simplemente son peticiones repetidas que no van a ninguna parte y que no son necesarias? Entonces, qué maravilloso ver cómo ella pide, o sea, su oración, su manera de pedir es un ejemplo para cada una de nosotras. La siguiente diapositiva, mi hermana, ya la colocamos. Bueno, ¿cómo nosotros podemos aprender de Axa? Ella se detuvo y cambió el rumbo de su vida. Quizás sintió temor al hacer tal petición a su padre, tal vez pensó que se la negaría, pero aún así se armó de valentía y pidió con confianza. Se anticipó a preparar lo que sería su futuro y el de su nueva familia, los hijos que llegarían. Eso es visión, eso es visión. Ella seguramente vio, bueno, ya tenemos estas tierras, ella fue agradecida, porque si ella hubiese sido desagradecida, tal vez le hubiese dicho al padre, ¿cómo tú me vas a dar estas tierras resecas si eso no sirve para nada? ¿Para qué? ¿Yo qué voy a hacer con eso? Pero vimos ahí un acto de agradecimiento, ella fue agradecida y utilizó esa bendición que ella recibió y vio y colocó sus ojos en eso y vio mucho más allá. Ella fue visionaria y dice, bueno, ahora estoy casada y la mujer en ese tiempo, yo creo que todo el tiempo ha sido bendecida por tener hijos, por tener familia y ella seguramente lo que anhelaba era ser madre. Y bueno, vamos a tener hijos, vamos a tener familia. Ella enseguida fue visionaria y dijo, no, estas tierras, listo, ¿cómo hago yo? Listo, yo tengo esta dificultad, yo tengo mi desierto, usted y yo tenemos nuestros desiertos, tenemos nuestras tierras áridas, cada una de nosotras sabemos cuáles son esos desiertos áridos que nosotros atravesamos en nuestro día a día
La circunstancia se puede llamar como sea, cada uno de ustedes, usted y yo sabemos. Tenemos esa tierra árida, tenemos esa debilidad, ese punto. O sea, ¿cuál es la estrategia suya y la mía para trabajar con eso? O sea, ¿cuál es esa contrapartida? ¿Cuál es ese, cómo hago yo para trabajar sobre esa debilidad que tengo? ¿Cómo yo convierto esa debilidad en una oportunidad, en una fortaleza? ¿Cierto? ¿Cómo nosotros hacemos eso? Ella fue muy sabia. Cualquiera puede parecerle que no, eso es muy sencillo. Le dieron un desierto y ella fue y le pidió a su papá y a su papá le dio no. Ese tiempo no era lo mismo como ahora, mis hermanas. Nosotras ahora somos como quien dice, somos más caraduras o más descaradas. Pero en ese tiempo no era así. La mujer de aquel siglo era muy diferente. La cultura, o sea, todo era muy distinto a lo de ahora. Es más, usted y yo ahora mismo podríamos decir que somos privilegiadas, porque nosotras ahora nos acercamos al Padre confiadas por la obra redentora del Mashiach. Y nosotras ahora nos acercamos al Padre con confianza y sabemos que le hallamos si con confianza verdadera nos acercamos con un corazón dispuesto y sobre todo si sabemos que estamos siendo obedientes, porque hemos aprendido que donde no hay obediencia no podemos esperar que venga nada. Es más, podemos ser lo obediente que queramos, pero muchas cosas de las que pedimos seguramente el Padre no nos las va a dar, porque lo más seguro es que no sea lo que nosotros estemos necesitando. Entonces vemos cómo esta mujer fue valiente, fue berraquita, dice, no, me dieron estas tierras secas, pero esto lo vamos a resolver, vamos a hacer algo. Y se puso en firme, pidió y consiguió. Qué bonito, a mí me pareció muy bonito. Vemos en ella también la prudencia, la sabiduría, el empoderamiento, el apoyo a su esposo, porque como les digo, se tuvo que haber puesto de acuerdo. No pudo haber sido ella una mujer atrevida, de buenas a primera, no. Como le digo, la mujer de aquel siglo era una mujer un poco más sometida, más respetuosa, o sea, tenía una cosmovisión y el contexto era muy diferente al de nosotras. Vemos esa unidad, esa obediencia, vemos la ayuda idónea. Pasemos a la siguiente, mi hermana. Aquí quiero leer este pequeño comentario que de hecho nos los mandó nuestro pastor. Me pareció interesante traerlo. De hecho, especialmente nada más en esta diapositiva cité al hermano Eric porque me pareció muy bonito y lo traje acá cuando nosotras hablamos de ayuda idónea. Y dijo Adonai Dios, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda, dice Renedó, que significa conforme a su complexión, conforme a su complexión. Y también según su oposición, maravilloso. Dice, según su estatura. La traducción ayuda idónea bien llega a englobar ambos sentidos. Sin embargo, es bueno entender su matiz hebreo para poder profundizar adecuadamente sin llegar a desvariar y a crear falencias. Una ayuda conforme a su complexión espiritual, dice, actualiza y precisa la finalidad de la pareja, pues conforme el varón se sujete a Elohim o a Dios, así la mujer conforme a su comportamiento, el del varón, y de acuerdo a una especie de ley divina, se le sujetará, porque Elohim, Dios, habita en medio de los dos y los bendice por igual, al hombre primeramente y por institución y por medio de él a la mujer como con criatura. Por su parte, una ayuda según su oposición. Quiere decir que la mujer cumple con la gran responsabilidad de oponerse al varón cuando éste procure comportarse fuera de la voluntad del Padre, de su Padre que está en los cielos. Por esto es ayuda. Conservando y preservando esta institución fijada por Dios, Elohim, es aquí donde podemos ver el equilibrio, pues el varón debe escuchar y entender la voz de su mujer cuando le hable conforme y según la palabra de el Eterno, como lo recuerda Proverbios 31:26. La verdad, esta definición de ayuda idónea me parece súper preciosa, o sea, está muy bien definida
es hermoso ver cómo todo va mucho más allá, como en el caso de Axa, fue ese adorno perfecto para este hombre, fue ese regalo maravilloso. Vemos como desde un principio, aun cuando ellos apenas van a arrancar ese proceso de vida marital, cómo encuentra esa ayuda, ese apoyo a esa mujer que se empodera, que deja sus miedos, que se levanta, que va y pide, y que no solamente consigue un poco, sino que consigue mucho más de lo que seguramente ellos estaban esperando. Avancemos a la siguiente, mi hermana. Y de ese tema de Axa encontré algunos otros, pero le digo, nos duraríamos acá toda la noche. Bueno, nuestra conclusión. No sé si antes de que leamos la conclusión hay alguna hermana que tenga alguna, no sé, alguna opinión al respecto, alguna interpretación, algo que quiera compartir antes que leamos la conclusión. Yo, Angie, quiero comentar algo. ¿Me escucha? Amén, amén, mi hermana, la escucho. Bueno. Perdonen ustedes que a veces no quiero hablar porque siempre de pronto me tomo más del tiempo debido. Por eso hay momentos en que me quedo calladita para no estar extendiéndome tanto, sino que voy haciendo apuntes mentales de la enseñanza y ahí voy como teniendo en cuenta al final. Fíjate, me encanta, no había escuchado mucho de Axa. Realmente hay muchas mujeres de estas de la Biblia que uno no ha escuchado. Me encanta el nombre, lo que decíamos antes, los nombres todos tienen un significado y me parece algo importante resaltar de lo que leías, que decía, era la única, o sea, la palabra lo detalla, la única hija de Caleb. O sea, yo considero que para Caleb era una joya. Primero lo resalta la palabra, era su única hija y le colocó su nombre. Y de hecho, cuando la da como un premio. O sea, dice, el que conquiste lo doy a mi hija. O sea, para él su hija era un tesoro. O sea, que yo consideraría, a veces uno hace como estos análisis que podemos hacer más allá de la palabra sin pecar, porque obviamente estamos como también construyendo de la información que tenemos, que era una mujer que aún para su padre era sabia. Era una mujer con muchas cosas maravillosas que él consideraba que al hombre que se la diera le iba a aportar demasiado, porque él sabía quién era su hija. Eso es lo que yo puedo analizar del nombre, de lo que dice, lo poquito que dice la palabra. O sea, para él era un premio esa mujer. Y por algo le dio la tierra árida, porque sabía que esa muchacha no se iba a quedar con eso. Entonces, también me gusta a tomar algo de lo que decíamos de la ayuda idónea, cuando hablábamos de esa parte que tú decías de que en el siglo I la mujer era retraída, no era contada. Y si nosotros nos vamos al principio, cuando el Señor dice esta palabra maravillosa que hizo ayuda idónea, ahí nos damos cuenta cómo se destruyó el concepto por la transgresión de Eva, ¿cierto? Porque nosotras fuimos importantes desde la creación, pero por el pecado de la mujer, cómo fuimos quedando relegadas, que la mujer quedó siendo literalmente, no era nada. La mujer no significaba nada, pero y solamente son resaltadas aquellas mujeres que representaron algo dentro del plan maravilloso del Padre. Del resto, siguen siendo nada, pero por el mismo pecado que entró por la mujer. Eso es lo que pensamos. Y considero yo que esta mujer, cuando va de su padre, hay un cariño de su padre, hay un conocimiento de su padre, porque nosotros conocemos a nuestros hijos, sabemos si uno sabe el hijo que es piloso, sabe que el hijo es que queda hóngolo, uno sabe quién es quién. Y el papá sabía y dice, esta le doy la tierra y esta no va a dejar que el esposo le deje, estas tierras van a ser fructíferas. Y ahora ese concepto que tú dabas de ayuda idónea, que lo conocíamos, como bien lo decías, por parte del pastor también, yo siempre utilizo un término. Nosotros como ayuda idónea potencializamos la capacidad de liderazgo de nuestros esposos, porque ellos ven la tierra árida, pero nosotros ya la vemos cosechada. Ese es como la bendición que Dios le ha dado a la mujer sabia, porque la necia no la ve, la necia lo hunde, pero la mujer sabia, aunque la tierra esté árida y el hombre la está viendo árida, porque el hombre
es allí, ahí a lo que tiene. Nosotras ya estamos viendo la cosecha, nosotras no te preocupes. Y ahí donde entramos, no te preocupes, esa tierra va para allá, vamos a hacer esto, vamos a ponernos pilas, no te dejes, no puedes hacer. Y así en todas las áreas de la vida, con nuestra familia, con nuestro esposo y nuestros hijos. Somos esas personas que tenemos que estar. No puedes, no bajes los brazos, vamos para adelante, no te dejes. Aunque nos cansemos, nos fortalecemos en la palabra, en la oración y seguimos animando. Somos porristas espirituales nosotras realmente. Somos esas mujeres que estamos animando, que estamos fortaleciendo y que estamos ayudándola a buscar soluciones. Y eso es nuestro deber ser como Alza, pedir los manantiales, porque ahí los tiene el Señor para nosotras también. Y tenemos que pedirle los manantiales para regar las tierras áridas que aún tenemos en nuestra vida. Entonces, divina Alza, maravilloso el nombre. Para las que no tienen hijos, Alza María, le pueden poner divino y maravilloso, espectacular. Amén, amén, mi hermana, maravilloso, maravilloso. La verdad es que sí, muchísimas gracias por todos sus aportes, hermoso. La verdad es que sí, el Señor nos deja unas enseñanzas maravillosas con estos estudios y todavía lo que hay una cantidad de información acerca de esta mujer que yo decía, Padre, qué bonita. Qué hermoso, o sea, el ella tomar esa determinación, el bajarse de ese medio de transporte donde ella va, en ese asno, o sea, ¿qué significa para nosotros? O sea, ¿qué implica el yo bajarme de ese asno, el de tomar esa determinación, de dejar eso y me voy confiada y le pido a mi papá con esa certeza y con esa seguridad de que él me va a conceder eso? Eso es grande, es maravilloso. Cualquiera puede decir que no tiene ningún significado, pero el Padre no se equivoca jamás. Y fue por ello que él permitió que la historia de esta mujer quedara plasmada en su escritura. Entonces dice nuestra conclusión, no importa cuál haya sido nuestro pasado, podemos seguir y vivir una vida honrada y correcta. La historia de Rahab nos hace recordar que Adonai verdaderamente arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Eso lo vemos en Miqueas 7:29. Dice, él no se acuerda más de ellos, además de recordarnos los beneficios de la obediencia, la valentía y una emuná firme en nuestro Abba. Alza nos muestra en claro ejemplo de la confianza que debemos tener al pedir a nuestro Padre. Él conoce nuestros desiertos, pero anhela que le pidamos manantiales con la certeza de que Él nos lo dará abundantemente. A su vez, nos inspira a ser mujeres empoderadas, visionarias y decididas. Que seamos para nuestros esposos esa ayuda idónea que registra Génesis 2:18. En la petición de Alza, su padre Caleb se encuentra en principios fundamentales de la oración. Alza es una figura del creyente y Caleb de Adonai, que es el Padre. Maravilloso. Y por último, mi hermana, coloquemos nuevamente por donde empezamos, que es el texto bíblico de Romanos 15:4. Yo lo tomé de la Biblia K2 Israelita Mesiánica, que dice, porque todo lo escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos, por tanto, con el aliento del Tanaj, podamos pacientemente sujetarnos a nuestra esperanza. Bueno, bendito sea el Señor, ¿verdad? Que todo lo que el Señor permitió que se escribiera en sus escrituras, desde el Génesis hasta el último libro, fue escrito para la formación nuestra. Y la vida de estas mujeres que quedaron registradas, realmente cada una de ellas deja una enseñanza fabulosa para cada una de nosotras. Dichosas nosotras que hayamos sido escogidas por el Padre, que Él permita que nosotras podamos mantenernos en este camino que Él nos lleva, que Él siga fortaleciéndonos, que Él siga, digamos que Él, esa obra maravillosa que inició en usted y en mí, sea perfeccionada cada día, que sea Él nuestro guía continuamente y que haga de nosotras esa perla maravillosa que Él quiere que nosotras seamos en todos los campos, en todos los roles que nosotros tenemos que cumplir como madre, hija, esposa, empleados, en fin, todo. En todo podamos mostrar su gloria. Ahí dejé pues la bibliografía en donde saqué gran parte de la información de lo que compartí. Como les digo, hay mucho más, pero igual no nos alcanzaría el tiempo. Entonces yo agradecida primeramente con el Padre por este espacio, espero haberle sido útil a mi Padre, que fue el que realmente nos habló, y que sea Él
guiándonos continuamente. Gracias a cada una de ustedes. Gracias por sus vidas, por estar aquí, por compartir, porque compartamos